Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal acerca de desarrollo y tecnología. En esta ocasión voy a hablar de tres formas de desarrollo o de entrar al mundo móvil desde una perspectiva de desarrollo con Angular, comparando híbrido, nativo y Bridge. Bien, esta es una versión extendida de una conferencia que di en Engie Bolivia. Recuerden suscribirse, subo video todos los lunes acerca de desarrollo. Y vamos a comenzar con la gran pregunta. ¿Qué camino elegir para desarrollar una aplicación móvil? Hay cuatro opciones para entrar al mundo móvil. Bien, literalmente tenemos aplicaciones web progresivas, desarrollo híbrido, bridge y nativo. Pero desde una perspectiva Angular tenemos tres opciones, las tres primeras, que es una aplicación progresiva, híbrido y bridge. Bien, ahora vamos a navegar por estas tres opciones, viendo cuáles son sus características principales para dar alguna guía o una definición de qué camino elegir. El primero son aplicaciones web progresivas. Las aplicaciones web progresivas tienen un montón de características que hacen que sea una aplicación web progresiva. Vamos a caminar por algunas de ellas, a recorrer algunas de ellas y ver algunos casos de éxito. Una de ellas es que funciona sin conexión y en redes lentas, ya que tienen tecnología como Service Workers que permiten tener en caché la información una vez ya cargada, lo cual hace que funcione muy bien en redes lentas y funcione offline. También hace que podamos tener en caché datos y también los archivos como tal o la aplicación o los assets de nuestra aplicación como JavaScript, HTML y CSS. Como estos también se pueden guardar en caché, carga en segundos. Una vez carga la primera vez, digamos que ya queda en caché todos estos assets y la segunda vez que el usuario lo vaya a cargar es mucho más rápido. Por eso carga en segundos. Otra de las características son las notificaciones push. Varias empresas literalmente tienen esta o quieren estas características de notificaciones a sus usuarios y esta característica era algo que solo la tenían las aplicaciones nativas. Pero ahora, con aplicaciones web progresivas, podemos beneficiarnos y enviar notificaciones push a una aplicación web. Está basada en la web como tal, con tecnología HTML, CSS y JavaScript. Otra es que es detectable. ¿Qué significa que sea detectable? Cuando desarrollamos, por ejemplo, una aplicación nativa, es muy difícil o mucho más complejo indexarlo en buscadores como Bing, Yahoo o obviamente Google. Eh, Indexar una aplicación o hacerle SEO a una aplicación es complicado porque no está en la web. Está en tiendas como App Store o Google Play. Bien, esto hace que sea difícil de detectar. También hay otra característica que es los deep links, que hace que cuando yo comparta un link, una URL, un link como tal, se abra nativamente mi aplicación. No sé si a ustedes les ha pasado que les envían un link a Facebook, a LinkedIn o a WhatsApp y cuando lo abren no abre la web, sino literalmente abre la aplicación en cierta parte específica, en el contacto con el que yo tenía el chat, si es en LinkedIn, la recomendación o el comentario que me hicieron, lo abre en una zona específica nativamente de la aplicación. Esto no es un problema para las aplicaciones web progresivas porque las aplicaciones web ya son linkleables por defecto. Ya tienen URLs que van a partes específicas de la aplicación. Para hacer esto en aplicaciones nativas, toca hacer como un desarrollo de más, toca instalar ciertas cosas o habilitar este tipo de cosas que se llaman deep links, cosa que en aplicaciones web no es necesario porque una aplicación web ya es linkleable o tiene deep links por defecto. Bien. También son pequeñas en tamaño en comparación a lo que es una aplicación nativa. Otra de las características es que siempre está actualizada. Cuando estamos en tiendas como Google Play o App Store, tenemos la fragmentación de versiones en nuestra aplicación. Es decir, que tenemos unos usuarios que tienen una versión instalada y hasta que nosotros enviemos una nueva versión, ellos la van a recibir. Y hay unos usuarios que a veces no instalan esta actualización o simplemente la tienda se demora un poco en lanzarles que hay una nueva versión. Esto no es un problema en aplicaciones web progresivas o en la web general porque todos se conectan a una misma URL y siempre está actualizada. En aplicaciones web progresivas como todos los assets o la información está en caché, lo que se le envía es puede ser una push notification o una notificación dentro de la aplicación para que actualicen o refresquen para descargar los nuevos assets de la nueva versión.
pero siempre está actualizada y estas notificaciones de actualización son mucho más rápidas y eficientes que pues, en una aplicación nativa. Con una aplicación web progresiva también tenemos un icono en la pantalla de inicio. Es decir, tenemos como espacio en el home screen o, pues en la pantalla de inicio de nuestro usuario donde puede acceder solo con pues dándole clic a nuestro icono y lanzar la aplicación sin una barra de URL. Literalmente se queda como si fuera una aplicación nativa. Bien. Uno de los casos de éxito de aplicaciones web progresivas es Twitter. Twitter tiene una versión que se llama Twitter Lite, que es una aplicación web progresiva, donde tiene todas las características de Twitter y funciona como una aplicación web progresiva. Literalmente yo, por ejemplo, como usuario de Twitter, no utilizo la aplicación nativa de Twitter, sino utilizo la aplicación web progresiva o Twitter Lite, que tiene las mismas características. Me envía notificaciones, me envía un par de... Puedo hacer subir imágenes, puedo enviar mis tweets, todo, básicamente las características. De pronto una menos que otra característica, pero es los características principales y muy funcionales están ahí en la aplicación Lite como una aplicación web progresiva. Y también recibo notificaciones, tengo un espacio del icono en mi pantalla donde está Twitter y ahí accedo a la aplicación. Bien. Una de las características que hemos tenido o que ha tenido Twitter al implementar una aplicación web progresiva es que ha tenido 25% más de incremento en sus sesiones, 75% de incremento en los tweets enviados y 20% en la disminución de porcentaje de rebote. ¿Pero qué significa esto? ¿O por qué ha habido este incremento? Esto también se debe a que hay unos embudos o unos pasos que tiene que pasar un usuario normal para instalar y al final, digamos que entrar a tu aplicación nativa si la tienes en tiendas. Versus una aplicación web progresiva que la encuentras mucho más fácil en el buscador y accedes directamente a ella. ¿Cuáles son estos pasos? Examinemos rápido cuáles pasos tiene que hacer un usuario para descargar y acceder a tu aplicación. Primero, digamos que tienes una campaña de mercadeo o tienes una buena optimización en buscadores para que aparezca la aplicación o un amigo la recomendó por X opción que haya sido, pues literalmente digamos que empezamos por los buscadores, la encuentro y me sale la landing page de la página. Ahí van, digamos que un paso, encuentro la landing page de la página o accedo a la tienda y me descargo la aplicación, ¿no? Entonces ahí van un paso que es encontrarla, ¿no? Sea por landing page o ir pues a Google Play. Luego la instalo, literalmente. La instalo y pues le doy descargar, espero un momento y pues por fin está en mi home screen. Luego le doy clic al icono y la abro. Y luego de abrirla, pues ya como sea la aplicación, me registro o pues directamente utilizo como el servicio. Entonces son como 3 a 4 pasos que un usuario tiene que hacer para finalmente acceder al contenido, al servicio como tal de tu aplicación. Diferente a una aplicación web progresiva porque en esos pasos se quedan usuarios. Es decir, yo tengo un porcentaje de usuarios, unos 100 usuarios que llegaron a la landing page, pero esos 100 usuarios solo el 80% o 80 personas la descargaron. Bien, luego se quedan otro par de personas cuando le dan descargar. Hay varios que no esperan la descarga porque está muy demorado, porque les descarga datos, etcétera, etcétera. Y no la descargan, llegan a Google Play, pero no la descargan o cancelan pues la instalación. Entonces ahí se queda otro porcentaje de usuarios. Luego, después de instalar la aplicación, hay unos que no la abren. Simplemente la dejaron ahí, la instalaron, pero nunca la llegaron a abrir. Así que se queda. Entonces hay otro porcentaje de usuarios que se queda ahí en la parte de abrir la aplicación. Y finalmente están los usuarios que abren la aplicación y bueno, ya llegaron a tu servicio. Entonces mira que hay unos pasos por los cuales unos usuarios se van quedando hasta que algún porcentaje de usuarios llega y utiliza tu aplicación. En una aplicación web progresiva esto no hay, porque no hay que pasar por tiendas, no hay que esperar una descarga, no, simplemente si está en buscadores, si está bien posicionada o si tienes el link directamente, accedes y listo, carga la aplicación, ya. No hay que esperar una descarga nativa en la aplicación, no hay que esperar a que el usuario la abra, no, ya estás utilizando el servicio, ya llegaste literalmente. Es más, si quieres agregarla en el home screen, que te aparezca como icono, puedes enviarle como una notificación al usuario dentro de la aplicación web progresiva y decirle que si quieres
que aparezca en el home screen, o pues hay otras técnicas para decirle al usuario que la enganche a su pantalla de inicio. Bien, ahora vamos a hablar del enfoque híbrido. El enfoque híbrido se trata de utilizar tecnologías de la web como HTML, JavaScript, CSS y empaquetar toda esa aplicación en un web view. Bien, estas aplicaciones híbridas pueden vivir en la web ya que utilizan HTML, JavaScript y CSS, es decir que perfectamente pueden ser una aplicación web progresiva o una aplicación web normal, pero al empaquetarlas en este web view también se pueden distribuir en aplicaciones en tiendas como Google Play y App Store. ¿Cómo hacen el consumo con recursos nativos? Tienen un puente que es el Native Bridge, un puente que hace la conexión con recursos nativos como la cámara, el acelerómetro, la geolocalización, muchos recursos nativos que uno quisiera utilizar, porque la gracia de hacer una aplicación nativa es utilizar los recursos del dispositivo. Si no, no tiene mucha gracia tener una aplicación nativa. Consumir la cámara, el acelerómetro, el Bluetooth, muchos recursos nativos del dispositivo que nos ofrece, consumirlos y brindarles algún beneficio a nuestros usuarios. Con una aplicación híbrida, este consumo de recursos nativos se hace por medio de un puente que es el que se encarga de consumirlos. En este punto encontramos cosas como Cordova, que por medio de plugins accede a cosas nativas del dispositivo. Bien, ya sea otra vez la cámara, el acelerómetro, el sistema de archivos del teléfono, etcétera. Bien. En este caso tenemos una de las opciones más poderosas para aplicaciones Angular, es utilizar Ionic. En aplicaciones, se me olvidó mencionar, en aplicaciones web progresivas, pues podemos simplemente con Angular instalar un paquete y ya habilitar esto desde el lado de Angular. Para hacer una aplicación híbrida, la mejor opción o el mejor framework es Ionic, que literalmente funciona muy bien con Angular. Ahorita se abrieron a muchos más frameworks, pero su comunidad y su documentación y demás está principalmente enfocada en Angular. Construye literalmente aplicaciones con una sola base de código para cualquier plataforma. Ionic es muy portable, es decir, por esta característica de utilizar tecnologías web y un web view para renderizar y manipular la aplicación, puede ser exportable en muchas plataformas como aplicación nativa para Android o iOS, para Windows Phone si es necesario, como Electron, como una aplicación web progresiva o como una aplicación web normal. Bien. Recientemente Ionic lanzó una nueva versión que es la 4, que está en forma beta. Sin embargo, pues tiene altas mejoras, porque una de las mitos o de las dudas frente al desarrollo híbrido es que son lentas, porque cargan un web view y mientras carga el web view, pues carga casi la aplicación. Bien, pero Ionic se preocupa bastante por este tema del performance. Bien, desde siempre Ionic se ha preocupado mucho por el performance de la aplicación, aún así utilizando la estrategia de desarrollo híbrido. Bien, y en esta cuarta versión les va a entregar más mejoras de performance, una versión o mucho más amigable con todo lo que es la comunidad de Angular, literalmente utilizando Angular CLI y el Angular Router y un montón de nuevas características. Bien, una de esas características es Capacitor, que básicamente es este conector que yo les hablaba, que en este caso era Cordova, que es el que se encarga de este puente entre el web view y lo nativo. Ellos están construyendo una mejor versión de este puente llamado Capacitor, que es el mismo puente, pero con muchas mejoras de performance y mucho más fácil de mantener o fácil para ellos. Entonces, Ionic literalmente, o el equipo de Ionic le mete mucho la mano a todo lo que es su ecosistema y controlar como todo el ecosistema para brindar mejores capacidades. Bien. Entonces, Capacitor lo crearon y es muy reciente, por si también está en beta, pero lo que va a permitir es una conexión mucho más fácil y efectiva que las que teníamos con Cordova. Sin embargo, es muy compatible con lo que es Cordova, todos los plugins de Cordova, o sea, podemos utilizar Cordova y Capacitor sin problema, y Capacitor va a estar priorizando siempre hacer una aplicación web progresiva. ¿Qué significa?
que varios de los plugins nativos que utilizamos o queremos consumir se pueden ya consumir desde la web como tal. Es decir, un ejemplo claro es que el estado de la batería del teléfono lo podemos consumir sin necesidad de un plugin. Hay en la API de JavaScript como tal o de la web como tal, ya existe una API para consumir el estado de la batería, para consumir el estado de la red en la que estamos trabajando, para consumir la cámara, para hacer transferencia de archivos. Bien, la web ha avanzado en pasos agigantados y ya no es necesario tener un plugin para acceder a estos recursos nativos. Así que Capacitor lo que va a hacer es priorizar lo que ya la web nos da. Si no lo está, si por X y razón todavía no está eso capacitado en la web, ahí sí va a consumirlo de forma nativa conectándose al dispositivo. Bien, entonces Capacitor va a ser como este bridge o este puente que nos va a dar esa conexión, lo cual está muy bien porque nos funciona excelente para cuando nosotros queramos portar esa aplicación para la web, para Android, para iOS o inclusive para una aplicación de escritorio con Electron, ya que podemos consumir también los recursos nativos del equipo donde esté instalada nuestra aplicación con Capacitor y no nos preocupamos por este tipo de cosas. Básicamente Capacitor es como esta nueva capa que va a consumir recursos nativos, sea iOS, Android o una aplicación web progresiva. También el equipo de Ionic, como está muy interesado en el performance y que sus aplicaciones siendo híbridas tengan un gran pues rendimiento hacia los usuarios, han creado un compilador de componentes. ¿Qué son los web components? Bueno, luego ya haré otro video de qué son los web components en específico, pero para darles una idea básica, los web components son pues, partes modulares que podemos utilizar o piezas de código modulares que podemos utilizar dentro de nuestras aplicaciones, bien, sobre todo en la parte gráfica. ¿Qué es lo bueno de los web components? Literalmente es que tienen un performance alto, ya que los web components son registrados y manejados directamente por el browser, no por el framework. Antes, en las versiones de cualquier framework, React, Vue, Angular, los componentes o cuando nosotros hacemos componentes o encapsulamos comportamiento como parte del código HTML y JavaScript, todo el manejo lo hace el framework. Bien, así que aquí hay una capa más de procesamiento que tiene que hacer el framework en tu aplicación. Pero los web components se registran nativamente en el browser como cualquier tag de HTML, como un option, como un selection, como un H1, como un P, se registran como si fueran elementos nativos de HTML. Lo cual hace que sean mucho más fáciles de utilizar y también el rendimiento es mucho más alto porque pues todo esto ya no lo hace el framework sino el browser específicamente lo maneja. Entonces todos los componentes que tiene Ionic son creados en Stencil, lo cual pues todo lo que utilicemos dentro del framework de Ionic tiene un alto performance. Angular también tiene una opción para que nuestros componentes sean web components y sean manejados por el browser y no por Angular, que es Angular Elements, que es una de las iniciativas que está cogiendo más fuerza dentro del equipo de Angular. Bien, algo así es una arquitectura de una aplicación con Ionic. Tenemos Stencil, que Stencil es opcional, pero si utilizan ustedes Ionic o el SDK de Ionic, saben que todos los componentes del SDK están escritos en Stencil. Entonces, componentes de Ionic están escritos en Stencil. Luego, si queremos hacer desarrollo multiplataforma, pues utilizamos Capacitor o Cordova y esto nos permite, pues, portarla o gestionarla para varios ambientes como Android, iOS, una aplicación web progresiva o una aplicación en Electron para Mac, Windows o Linux. Bien. Un caso de éxito es una aplicación de McDonald's que es como toda la parte de pedidos, de gestión de pedidos a domicilio, donde está hecha en Ionic y pues les funciona bastante bien. Ahora está la tercera parte que es la perspectiva Bridge. Y en este vamos a hablar de Native Script, que es desde la perspectiva Angular una de las mejores opciones para hacer desarrollo Bridge. ¿Pero qué es desarrollo Bridge? Básicamente lo que hace es que abstrae toda la lógica de negocio, pero con Angular, pero toda la capa de renderización la hace nativamente desde el celular. Bien, o desde el SDK del celular, sea Android o iOS.
¿Qué hace? Literalmente hemos hablado de aplicación web progresiva y aplicaciones híbridas, ¿no? Con Ionic, que utilizan un WebView o un browser para renderizar pues su aplicación, que es HTML, JavaScript y CSS. Las alternativas Bridge lo que hacen es separar todo el código utilizando el mismo core, que es provider, service, bueno, componentes, todo nuestro estilo, digamos que en Angular, pero la parte de renderización la hace nativamente en el hilo nativo del celular. Entonces, tenemos las opciones más claras, que son NativeScript y React Native, que utilizan esta misma estrategia. Entonces, toda la parte de lógica sigue siendo Angular. O en el caso de React, pues React como tal, pero toda la gestión y interfaz gráfica es nativamente del celular. Entonces hace que las aplicaciones tengan un alto rendimiento en comparación con WebViews o pues un browser como tal. Vamos a seguir. En este caso, pues, como les digo, NativeScript es el más usado desde el equipo de Angular o desde una perspectiva Angular. Eh, es la forma en la cual podemos hacer aplicaciones Bridge. Aquí cambia un momento, un poco porque no podemos hacer HTML como lo veníamos haciendo, sino nos toca aprender algo de más, que es XML, que no está tampoco tan fuerte, pero nos toca aprender XML para construir todas nuestras interfaces. Bien, no es el mismo HTML porque otra vez no utiliza un WebView y HTML es renderizado pues en un WebView, en un browser. Aquí, como se renderiza nativamente, necesitamos hacer otro tipo de interfaz que es en XML, pero es muy parecido a lo que es pues HTML. Recuerden que HTML también viene pues un poco de la familia de XML. Pero entonces nosotros construimos nuestra lógica de negocio en Angular, construimos nuestras interfaces en XML y diferente. Nos toca aprender cómo se construyen interfaces para nativo. Pero toda la lógica sigue siendo Angular y demás. NativeScript también se puede trabajar con Vue o no, sin frameworks o con Angular como tal. Él compila la aplicación y pues tenemos un punto IPA o APK, es decir, una aplicación para Android o una aplicación para iOS. ¿Cómo funciona un poco? Pues tiene una máquina virtual de JavaScript donde interpreta todo el código y pues ya lo libera con el hilo de la interfaz gráfica. En el caso de iOS es un call native, que básicamente es pues esta máquina virtual de JavaScript dentro. Y en el caso de Android, pues también es una máquina virtual de JavaScript ahí dentro, pero con capacidades de V8, bien, que es pues una de las formas también que hay. Entonces, ¿qué tenemos? Que pues literalmente lo que tenemos es que toda la parte nativa corre, toda la parte de interfaz corre, toda la parte de interfaz corre nativamente desde el celular. No tiene un WebView que haga esto. Pero toda la parte lógica de negocio sigue siendo como nuestros TypeScript y nuestra forma de Angular normal. ¿Cómo funciona la arquitectura como tal? Esta es una arquitectura normal de una aplicación en NativeScript, donde también tenemos el recurso o el consumo de recursos nativos en NativeScript es mucho más a bajo nivel, es decir, que es mucho más eficiente. Porque pues se conecta nativamente como a estos SDKs. También es por medio de plugins, pero otra vez son mucho más eficientes, ya que habla un poco más a bajo nivel que el celular. No tan a bajo nivel como lo haríamos en nativo, pero está mucho más cerca que en el caso de un WebView. Bien. Además, también todas las actualizaciones las hace directamente en el hilo nativo de la interfaz y no le toca pasar por un puente como lo hace con Cordova o Capacitor. Otro caso de éxito, por ejemplo, es la aplicación de Puma, el e-commerce, que está hecho en NativeScript y bueno, básicamente tiene todas sus ventajas también y pues tiene un gran rendimiento. Aún así, otra vez, ya hablamos de las tres perspectivas, aplicaciones web progresivas, híbrido y bridge, pero ¿qué camino elegir? Voy a hablar primero de una parte técnica y luego les voy a hablar de una parte más estratégica. Bien. Si hablamos en temas de rendimiento, diríamos que NativeScript tiene mucho más rendimiento en comparación que Ionic y una aplicación web progresiva. Porque, como les digo, si estamos hablando del dispositivo móvil, va a tener un mayor performance conectado a toda la lógica de nuestra aplicación. Bien, entonces va a lanzar mucho más rápido. Bueno, eso depende de muchas cosas. Obviamente, cosas malas
o mal rendimiento se pueden hacer en cualquiera de los tres aspectos, ¿no? Malas prácticas se pueden hacer en NairobiScript, Ionic y aplicaciones web progresivas. Si yo hago una muy mala práctica en NairobiScript y muy buena práctica en aplicación híbrida con Ionic, hasta mi aplicación híbrida va a ser mucho más rápida que una de NairobiScript. Pero esto es más porque se hicieron buenas prácticas, ¿bien? Pero si hablamos de un rendimiento en cuanto a recursos nativos, el runtime o el boot time, que es el tiempo de inicio como tal de la aplicación, pues NairobiScript tiene mucho más alto rendimiento. En cuanto al consumo de recursos nativos, otra vez digamos que el ganador es NairobiScript, ya que hablo mucho más a bajo nivel con el celular, así que puedo consumir recursos nativos mucho más efectivo sin necesidad como de pasar por un puente como lo hace Ionic o como en el caso de una aplicación web progresiva utiliza la API como tal de la web. En cuanto a portabilidad, gana Ionic, ya que yo puedo una aplicación de Ionic yo la puedo portar casi en cualquier plataforma, en Electron, o sea, como una aplicación de escritorio, una aplicación nativa, como una aplicación progresiva, como una aplicación web, o básicamente tengo como varias opciones para mandar o lanzar mi aplicación. Bien, en cambio en el JavaScript pues solo la puedo portar para Android y iOS. ¿Okay? Y una aplicación web progresiva solo es para la web. En cambio con Ionic yo tengo como una galería mucho más amplia donde con la misma base de código yo lo puedo portar a muchas plataformas como tal. En cuanto a componentes, Ionic tiene un SDK, uno de los SDKs más completos que hay en el mercado, literalmente lo tiene Ionic. O sea, si tú vas a la página, tienen unos componentes muy avanzados y muy bien trabajados, mucho más que digamos Angular Material, solo que Ionic está más enfocado obviamente para aplicaciones móviles, estamos hablando de un uso para mobile. Angular Material está pues también enfocado como para aplicaciones web y un poco mobile. Pero el SDK de Ionic es sorprendentemente muy completo y muy bien trabajado en comparación de NairobiScript, que no tiene tantos componentes, entonces nos toca construirlos a nosotros mismos o utilizar pues XML y desarrollar algo más nativo. Y en el caso de una aplicación web progresiva pues es la web, así que podemos literalmente usar cualquier librería de componentes, sea ng Bootstrap, sea ng Prime, Ionic o Angular Material. Pero en cuanto a componentes, el que más rico componente tiene para mobile es Ionic. Es muchísimos los componentes que tienes y muy completos. En cuanto a la curva de aprendizaje, la que menor curva de aprendizaje tiene son aplicaciones web progresivas. Sin embargo, cada una de estas opciones tiene una curva de aprendizaje. Si tú vienes del desarrollo web tienes y quieres hacer una aplicación web progresiva, tienes que aprender ciertas cosas, como que es un service worker, cómo definir tu manifest.json, etc. Con Ionic también utilizas tu background o tu conocimiento en HTML, JavaScript y CSS, pero toca aprender algo de más, como por ejemplo cómo instalar un plugin, cómo funcionan los plugins, qué es cómo manejar el WebView, cómo consumir un recurso nativo, etcétera. Bien, y con JavaScript tienes una curva de aprendizaje más alta porque también tienes que aprender ahora XML para construir interfaces, también ver cómo se consumen recursos nativos, etcétera. Así que en curva de aprendizaje la que menos tiene es una aplicación web progresiva, luego Ionic y NairobiScript. Estas son como algunas características en cuanto a cuestiones técnicas, ¿bien? Pero, les voy a decir que escoger alguna de estas tres opciones realmente es una decisión de negocio, es una decisión estratégica, es una decisión que depende de qué equipo tienes, de cuánto recurso monetario tienes para invertir, etcétera, etcétera. Bien. Voy a darles algunos ítems a nivel de estrategia y de negocio que pueden ayudar a decidir cuál de estas tres opciones elegir. Ya hablamos de una parte técnica, ahora voy a hablar de una parte más estratégica a nivel de negocio. Porque les digo otra vez, escoger de estas tres opciones desde una perspectiva Angular realmente para mí es una decisión de negocio más que una decisión técnica. ¿Ok? Obviamente entra mucho que decir y va a entrar en cuanto a decidir cómo funcionan por debajo estas tres opciones y qué beneficios tenemos, pero no es la única, que es lo que voy a hablar ahorita. Otra vez es primero la curva de aprendizaje. ¿Cuánto me demoro en aprender o en implementar esta nueva estrategia?
Bien, uno lo tiene que tener en cuenta porque esto significa que el equipo tiene que adquirir pues unos nuevos conocimientos. Ya hablamos técnicamente cuál tiene menos y cuál tiene más, pero es una de las cosas que hay que decidir. Si eh, tengo inversión de tiempo para que mi equipo aprenda esta nueva tecnología o estas nuevas habilidades. Entonces tengo que tener en cuenta la experiencia del equipo. Por ejemplo, un caso, si todo mi equipo trabaja con C Chart, lo más natural para ellos es que quieran pasar al mundo mobile o quieran experimentar o hacer o construir cosas para móviles. Y si mi equipo trabaja en C Sharp, lo más normal para ellos es que, por ejemplo, elijan Xamarin de Microsoft, porque pues va a ser más natural para ellos, van a poder utilizar sus conocimientos y aplicarlos con Xamarin, por ejemplo, que es una de las opciones desde el lado de Microsoft. Pero en este caso estamos hablando desde el lado Angular. Si ustedes ya su equipo está trabajando con Angular, tienen conocimiento en Angular, entonces hay que aprovechar toda esa experiencia que tiene el equipo y ya ver literalmente qué opciones tienen. Si tu equipo tiene de pronto unos desarrolladores web, diseñadores y uno que otro desarrollador que tiene experiencia en nativo, pues miran entre todo el equipo y dicen de pronto la mejor opción es irnos por híbrido, por ejemplo, porque podemos utilizar la experiencia del diseñador en CSS y HTML, el equipo como tal que ya trabaja en Angular y alguna experiencia en nativo con los plugins en Ionic. O pues es capaz que una aplicación web progresiva les funciona bien. ¿Ok? El número de personas en el equipo también es importante, porque es diferente tener una persona, dos, tres o cinco personas a tener ya un equipo de ingeniería mucho más completo como unas 50 personas. Bien, si yo estoy iniciando mi empresa o mi startup o pues tengo un equipo reducido, pues literalmente me toca tener esto en cuenta porque si yo quiero, por ejemplo, salir a varias plataformas y quiero optimizar mi tiempo y ser más efectivo en esto, pues tengo que tener en cuenta el número de personas en el equipo para pues tener una mayor capacidad de respuesta como tal. Bien, entonces un caso de estos es, por ejemplo, Facebook y Airbnb. Por ejemplo, Airbnb e Instagram están hechos en React Native, ¿no? Bueno, Instagram, una parte de Instagram está hecha en React Native. Pero Airbnb estaba hecha toda en React Native y se pasaron hacia el lado nativo. Es decir, dijeron no queremos más multiplataforma, quiero hacerlo nativo. Y esto es porque primero ellos tienen la capacidad monetaria y segundo tienen equipos, 50 personas literalmente solo para el equipo de Android y otras 50 para el equipo de iOS. No sé literalmente cuánto es el número, pero sé que tienen suficiente equipo para distribuir este peso y simplemente distribuir esto en dos equipos que trabajen en línea. Pero esto me da la posibilidad de pues separarlos y tener nativo. En otras empresas esto no es así. O en una casa que fabrica o desarrolla software quieren ser mucho más efectivos, mucho más ágiles. Entonces opciones multiplataforma les va a funcionar mejor. Así que tengo que tener en cuenta el número de personas en el equipo. Otra cosa es qué voy a consumir. Si yo voy a consumir o hacer un uso extensivo de recursos nativos en el celular, lo más normal es que, por ejemplo, me funcione más NativeScript en cuanto a performance, porque el recurso con cosas nativas funciona mejor. Pero si yo voy a hacer un uso igual de recursos nativos, pero no tan alto nivel o no tan desgastante para el celular, híbrido con Ionic y Cordova y Capacitor son una buena opción. Yo tengo aplicaciones híbridas que tienen geolocalización, tienen mapas, tienen muchas cosas y funcionan muy bien. No hacen un consumo como al 100% de estas capacidades, pero funcionan muy bien para ese caso en particular de negocio. Así que pues es muy interesante saber qué recursos van a utilizar nativos para saber cuál de estas opciones les puede servir más. Otra cosa es compartir el código. Por ejemplo, en Ionic, otra vez hablamos de portabilidad, es decir, yo puedo tener todo un equipo y ese equipo, todos trabajan en Angular y puedo compartir ese código para todas las plataformas. Bien, en aplicaciones web progresivas, digamos que solo es para la web, en Ionic múltiples plataformas y en NativeScript solo es para Android y iOS. Y hay unas estrategias donde yo puedo de alguna manera escribir como toda la parte visual en NativeScript
que es el XML de mis interfaces gráficas, escribirlo y compilar una aplicación para Android y iOS. Pero si tengo una buena arquitectura, también puedo compilar una aplicación web. No es el mismo código, o sea, literalmente es una estrategia que utilizan desde Native Script, con programación modular y literalmente escribir dos interfaces gráficas, uno que es el XML y uno el HTML, uno que va a estar en la web y uno que va a estar para nativo, pero pueden compartir como el 70% del código. En Ionic digamos que se comparte el 100%, el mismo código me funciona para todas las plataformas. Bien, en Deriva Script uno puede llegar hasta compartir el 70%, lo demás ya toca pues hacer las interfaces solo específicas para Android y iOS o hacer la interfaz específica en HTML para la web. Y obviamente es el recurso monetario. Si ustedes tienen mucho dinero como Facebook o Airbnb, pues este problema de multiplataforma no lo tienen que adquirir. Recuerden que una estrategia de multiplataforma es para, pues con una sola base de código, explorar el mundo mobile, Android, iOS, web, lo que sea, pero con una sola base de código. Esta tiene muchos beneficios como tiempo, uno se ahorra un montón de tiempo, uno se ahorra un montón de dinero eh, al adquirir una estrategia multiplataforma. Bien, pero empresas como Facebook o Airbnb tienen el recurso monetario para pagar equipos diferentes, hacerlo nativo y no como pagar el costo de utilizar multiplataforma, que puede ser un poco el performance o a veces el peso de la aplicación. Bien, sea lo que sea, digamos que la decisión que ustedes tomen es una decisión de negocio. Por ejemplo, explico por qué es una decisión de negocio con esta aplicación que es MarketWatch. MarketWatch es una aplicación hecha en Ionic que maneja como un analizador o algo que está checando como sube de precio una acción, el IVA, bolsas, bueno, sí, básicamente es como toda esta cuestión monetaria de cómo suben y bajan de precio acciones en la bolsa de valores. Del lado técnico, digamos que no consumen muchos recursos nativos, pero sí necesitan estar en Google Play y iOS, entonces les funcionó muy bien Ionic. Bien, una de las cosas que me interesa de este caso de estudio es que antes desarrollaban nativo, tenían su equipo nativo y se pasaron a Ionic, lo cual les permitió unir el equipo, trabajar todos en una misma base de código, ser mucho más eficientes y aún así aumentar la calificación que tenían en Google Play y App Store. Es decir, aún así, haciendo nativo, tenían una calificación baja, una calificación de 2.5. Aún así, haciendo desarrollo nativo. Bien, que literalmente, como les digo, hacer desarrollo nativo o irse por Native Script o cualquiera de estas opciones, no hace que tu aplicación sea exitosa. Eso depende de la experiencia de usuario que le des, de que también está hecha tu aplicación, bueno, depende de muchas otras más cosas, ¿bien? Pero ellos lo estaban haciendo en nativo y tenían muchos problemas como que pues no podían unir a todo el equipo en trabajar más eficientemente encaminados, tenían muchos bugs y tenían como diferencias de interfaz gráfica en iOS y en Android, ¿bien? En cambio, unieron como todo el equipo, utilizaron Ionic, que hicieron esta misma como perspectiva de saber la experiencia del equipo, etcétera, etcétera. Ahorita tienen calificaciones de 4.5, ¿bien? O sea, mejoraron literalmente su calificación en tiendas gracias a que el equipo tenía mucho más tiempo para solucionar bugs, hacer mejoras, hacer nuevas características que cuando lo estaban haciendo nativo, porque tenían equipos diferentes, tenían que solucionar bugs para dos plataformas diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es una muestra de cómo estratégicamente no nativo significa que tu producto va a ser exitoso, sino con una decisión estratégica en cuanto a qué equipo y qué recursos tenemos, decidieron Ionic y les está funcionando muy bien, tanto así que su calificación ha pasado de un 2.5 a un 4.5 hacia arriba. Bien. Esto es básicamente lo que les quería compartir. Sin embargo, una última cosa más es que cualquiera de las estrategias que ustedes utilicen tienen que medir. Siempre hay que medir. Ustedes no pueden saber si les está yendo bien o mal si no miden, porque ustedes tienen que tomar decisiones basadas en datos, no en percepciones.
Ustedes toman, a ver, cuántos usuarios tengo, cuántos usuarios activos tengo, cuántos registrados, etcétera, etcétera, pero siempre hay que medir y ver literalmente cuál de estas estrategias en verdad está sirviéndoles en su estrategia de negocio. Para medir hay muchas cosas y ustedes pensarán, uy, ahora tengo que desarrollar la aplicación, pero también tengo que medir. Pero no es tan complicado y literalmente hay herramientas como Google Analytics desde el lado de Fiverr, que ustedes instalan Fiverr dentro de su SDK o dentro de su aplicación o Google Analytics y pueden examinar esta parte. Bien, si es una aplicación web progresiva puede ser Google Analytics, o si es una aplicación que va a vivir en tiendas pueden instalar Google Analytics desde Fiverr, que les hace como todo un Analytics de sí, toda esta estrategia implementada les está surgiendo efectos, si tienen más usuarios, si tienen menos usuarios, cuántos usuarios activos tienen al mes, cuántas sesiones activas tienen, etcétera. Bien, es importante medir. Otra herramienta buena para medir en el performance como tal, por ejemplo, en aplicaciones nativas, cuánto se está demorando en iniciar, el boot time y ese tipo de cosas. Lo pueden hacer también con Fiverr, con Performance Monitoring, que es pues una aplicación o un servicio de Fiverr que monitorea cosas de performance dentro de la aplicación. Y no es muy complicado, o sea, se simplemente instalan el plugin o la librería de Fiverr, activan como ven la documentación y la activan y ya. Bien, o sea, es un trabajo que hay que hacer, pero les va a beneficiar mucho saber los datos o el comportamiento de sus usuarios dentro de la aplicación. Si no les gusta Fiverr, hay otras opciones como Mixpanel. Mixpanel me gusta mucho. También tiene plugin para Córdoba, tiene un SDK nativo o también funciona para la web, así que pues lo pueden utilizar en cualquiera de estas tres estrategias, que es aplicación web progresiva, híbrido o bridge. O pues recuerden que desde una perspectiva Angular, lo que yo aconsejo en cuanto a aplicación web progresiva, es que pues, Angular ya tiene un soporte nativo para aplicaciones web progresivas. Lo pueden hacer simplemente digitando una línea de comando en la consola. Luego puedo hacer un video un poco de esto. Para desarrollo híbrido, Ionic es como el mejor framework. Hay muchos más, pero Ionic se lleva a todos por mil, literalmente es uno de los mejores frameworks para desarrollar híbrido. Y en el lado bridge pues está NativeScript, seguramente habrán otros, pero no he escuchado de muchos más. NativeScript es el más potente desde una perspectiva Angular. Y Mixpanel tiene soporte para cualquiera de estas estrategias, bien, si de pronto no les gusta Fiverr. Así que esto fue todo por hoy. Básicamente es como la conferencia extendida que vi en NG Bolivia. Un saludo a todos. Recuerden seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.